Continuamos ahora estudiando con la tercera parte, o más bien la segunda parte de nuestros enemigos. La primera pues fue la parte introductoria, va para todos los demás temas también. De la carne hablamos en el tema anterior acerca de sus características, que tiene deseos contrarios a los del espíritu, busca satisfacer sus deseos apasionados, dice la Biblia en Gálatas 5. Es débil, lo decía el mismo Señor Jesucristo en Mateo 26, 41, no se sujeta a la ley de Dios, Romanos 8, 7. Esas son las características de la carne la tenemos todos, como explicábamos en el tema anterior, con base en lo que Pablo mismo nos explicaba en su estilo de vida. Bueno, como nosotros herederos y por la gracia de Dios, Él quiere que nosotros vivamos una vida abundante, una vida espectacular, una vida linda, una vida con paz, una vida con gozo, una vida próspera, verdaderamente una vida exitosa. Ese es el deseo que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros si sabemos que las características de la carne, cuáles son? ¿Cómo yo combato esa circunstancia que agobia y gobierna mi vida? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar la mente. ¿Y por qué hablamos nosotros de la mente? Mire lo que dice Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que viven según la carne, estamos hablando de este enemigo, tienen la mente en las cosas de la carne. Entonces, ahí inmediatamente la palabra de Dios liga la carne con con la mente, perdón, ¿cierto? Y dice, tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Entonces aquí entran a formar, nos dice aquí el Señor qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir una vida en el Espíritu y no gobernada por la carne. Y lo que nosotros tenemos que cuidar es la mente. ¿Por qué la mente? Miren, porque la mente es el sitio, el campo de batalla, el lugar donde entran en lucha la carne y el espíritu. La mente es el primer lugar donde entra a combatir si yo hago lo bueno o hago lo malo. Usted no hace una cosa sin antes haberla pensado, porque nosotros no somos seres irracionales, no somos animales. Nosotros, Dios nos dio la capacidad de pensar, y para eso tenemos nosotros pues la mente, y también para decidir. Entonces aquí nosotros tenemos que cuidar los pensamientos, tenemos que cuidar la mente, pero cuidado que no es con un pensamiento positivo, es pensar lo correcto. ¿Qué hay? Miren, aquí algo muy importante. Antes de que nosotros empezáramos a conocer los parámetros que Dios tenía para nuestra vida, que son mucho mejores que los parámetros y hábitos que antes nosotros vivíamos, condicionamos el cerebro, programamos nuestro cerebro para una serie de hábitos y para una serie de pensamientos y un estilo de vida en general. Cuando nosotros empezamos a ver el estilo de vida correcto que está escrito en la Biblia, porque la verdad es un estilo de vida lindo, es un estilo de vida sencillo, es un estilo de vida completamente contrario a todo lo que antes de que yo leyera la Biblia me imaginaba. Me parecía algo súper aburrido, a mí me parecía algo como absurdo, pero es que estaba hablando de lo que no entendía y de lo que no sabía. Pero aquí dice la Biblia que nosotros debemos pensar en lo bueno. Y vuelvo entonces a los pensamientos. Ese es el lugar donde empiezan a batallar. Ese es el lugar donde yo debo empezar a cultivar buenos hábitos y buenos pensamientos y pensamientos correctos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8 dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, lo correcto, lo amable, ¿cierto? Y al final dice Pablo, en esto pensad. Entonces dice Pablo tajantemente, en esto pensad. Quiere decir que usted y yo gobernamos nuestra mente. Yo debo dirigir mi mente y no que mi mente y mis pensamientos se conviertan en mi amo y yo sea un esclavo de esos pensamientos. Por el contrario, mi mente se debe sujetar
a lo que yo quiero dirigirlos. Yo soy quien tengo que dirigir mi mente. Mi mente no es mi amo, mi mente es mi siervo, mi mente se sujeta a mí. Entonces yo debo empezar a cultivar buenos hábitos y pensamientos correctos conforme Dios quiere, y vamos a darnos cuenta que empezamos a vivir una vida completamente diferente. Y lo más importante es que no le damos rienda suelta a vivir una vida completamente en la carne. Por ejemplo, ante un vicio, el que tengan, si nosotros empezamos a pensar y continuamente pensamos, es que yo necesito, es que me gusta mucho, es que eso me hace sentir divertido o divertida, es que eso me hace alegrar, realmente es un vicio. Si hay una dependencia, eso no produce alegría, y eso no es bueno para nosotros, porque nos está dominando el vicio. Si yo alimento mi mente con estos pensamientos, la carne va a reaccionar y siempre va a pedir más. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cultivar el buen hábito de los buenos pensamientos. Esto es un vicio, yo no lo necesito y yo lo puedo dejar. Entonces es empezar lo puedo dejar porque Jesucristo me capacita, porque tengo el poder del Espíritu Santo que me ha dado dominio propio para que yo pueda dejarlo. Y uno empieza a crear, empieza a ganar la lucha. ¿Por dónde? Por su mente, pero pensando lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que usted no está solo, que usted lo puede hacer porque Jesucristo lo fortalece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra mente, cultivar el hábito de pensar lo bueno. Otra cosa importante que dice es que la mente se debe renovar. En Romanos 12:2 dice, no se adapten al mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de la mente, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Yo tengo que renovar la mente, es mi responsabilidad, nadie lo puede hacer por mí, esto es algo indelegable. ¿Cómo yo renuevo mi mente? La Biblia todo lo contempla porque es una cosa supremamente preciosa. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice algo muy lindo y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación. Miren esto, en Efesios capítulo 6:11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios. Esto es para explicar un poco primera de Tesalonicenses 5:8. En Efesios 6:11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios. Revístanse con toda la armadura de Dios. Aquí está hablando de una parte de la armadura de Dios y está hablando, y como yelmo, la esperanza de salvación. Una parte de la armadura de Dios es el casco, el yelmo, ¿cierto? El casco que los soldados romanos se ponían, el yelmo de salvación, para cubrir una parte sumamente importante que es la cabeza. Con ellos se cubrían la cabeza, cubrían sus sentidos, bueno, los ojos, los oídos, y era obviamente algo muy fuerte. Dice, cuando habla de que nosotros nos tenemos que revestir y ponernos ese yelmo, ¿cierto? Ese yelmo de salvación, algo lindísimo que nos dice aquí, y como yelmo la esperanza de salvación. ¿Sabe qué tenemos nosotros que hacer? Pensar en esperanza. La esperanza de salvación. Jesucristo lo hizo todo por mí. Esto que yo estoy viviendo en este momento, esta realidad que yo estoy viviendo, no determinan el curso de mi vida. En Cristo yo sé que tengo una mejor vida y una vida abundante. Eso es pensar en esperanza. El Señor lo ordena todo. Pensar en esperanza, continuemos con el vicio, cualquier vicio, la comida, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, el vicio que sea. A pornografía, yo puedo, en esperanza, creo que en Cristo yo puedo ser libre, que en Cristo yo soy libre y que con Cristo yo voy a salir de ahí. Entonces nosotros tenemos que, en lugar de decir, no, ya llevo muchos años, ya no hay tiempo, ya no se puede, ya definitivamente mi cuerpo está acostumbrado, ya voy a morir de eso, etc. ¡No! Ni siquiera considerarlo en la mente. Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en esperanza, en la esperanza de salvación, en la esperanza en la que el Señor, en la que el Señor quiere que nosotros pensemos. Con Él nosotros todo lo podemos. Entonces es renovar la mente, crear nuevos hábitos, y dentro de la mente
hay un punto importantísimo que está en 2 Corintios 10:5 y dice, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y miren esta última parte, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Llevar cautivo es atrapar, es agarrar, ¿cierto? Es arrancar y someterlo a la obediencia a Cristo. Entonces pensé en algo muy malo, pensé en que yo necesito ese vicio, yo ato ese pensamiento, ato este pensamiento de que necesito el cigarrillo, necesito las drogas, lo ato, lo sujeto y lo llevo a la obediencia a Cristo. No lo necesito, yo necesito vivir una vida de libertad y Cristo me ha dado una vida de libertad. ¿Ven la diferencia? Eso es sujetarlo. Jesucristo todo lo llevó en la cruz, sus vicios, sus dolencias y toda esclavitud que tengamos en la carne, que ahorita más adelante vamos a mirar la cantidad de cositas que son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra mente. Lo segundo, no proveer para satisfacer los malos deseos. No alimentar más la carne, como dice mi esposo. A la carne se debe matar de hambre. Hablando en sentido figurado. Pero yo no puedo alimentar más mi carne. Yo no puedo proveerle para que satisfaga sus malos deseos. En Romanos 13:13 dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Quién provee? Yo proveo. No provea para satisfacer los malos deseos de la carne, cuidando. O sea, nosotros sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Yo soy quien tengo la responsabilidad, pero tengo la responsabilidad de ¿qué? De no darle de comer, de no alimentar esos malos deseos. La carne siempre va a pedir, la carne siempre va a querer uno más, un trago más, un cigarrillo más, algo más del vicio, una vista más, etcétera, un poquito más de tiempo. No proveer. Yo soy quien tengo la responsabilidad. Y algo que dice la Biblia y el Señor Jesucristo nos decía en Mateo 26 es que la carne es débil. Yo no puedo confiar en mi carne. Para ello, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo no la alimento? Yo tengo que renunciar y tengo que, por lo menos mientras me fortalezco en el espíritu y salgo de la circunstancia que estoy viviendo, que es en mi carne, yo tengo que apartarme de determinadas personas, dejar de frecuentar lugares. Usted sabe, no son todos los lugares, hay unos lugares específicos y hay personas específicas que me ayudan a alimentar mi vicio. Tengo que, si es preciso, suspender redes sociales. Si por ejemplo, una circunstancia como la pornografía acabe con aplicaciones, acabe con entrar al internet, no entre a buscar absolutamente nada que no corresponda. Es decir, no entra al internet porque en este momento para usted es una debilidad. No satisfaga, no alimente porque la carne lo va a llamar. Eso es a lo que ella está acostumbrada, es un mal hábito, es una tendencia y la carne siempre va a querer satisfacer. Para después, obviamente, tener un resultado pues no óptimo. No puedo vivir, no disfruto de muchas cosas y viene la culpa y vienen otras cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que apartarme, yo tengo que decir no, yo tengo que alejarme de determinadas personas, tengo que tomar la decisión. Iniciando mi vida cristiana, hace 24 años más o menos, 23 o 24 años, yo tuve que alejarme de unas personas, renunciar por completo, porque eran mi ocasión de pecar. Tomé la decisión, no fue fácil, pero lo más lindo es que después, cuando yo ya estaba muy fortalecida, o sea, empecé a vivir una vida completamente libre y tuve la oportunidad de compartirles a ellos de esa libertad de la cual yo estaba viviendo. Pero tomé la decisión
tomé la decisión de sanar mi corazón, de darme la oportunidad de fortalecerme en el Espíritu. Entonces, usted sabe de qué cosas se tiene que alejar. En tercer punto, debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Entonces, en Gálatas 5:24 dice y 25, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, yo soy de Cristo. Y si usted no es de Cristo y está escuchando este tema y todavía no sabe si es de Cristo o no es de Cristo, al final haremos una oración para que usted esté completamente seguro que es de Cristo y va a aprender a crucificar las obras de la carne. ¿Cómo se hace? Se hace renunciando y reconociendo que Jesucristo en la cruz llevó esa debilidad mía, llevó esa incapacidad de no dominar la carne. Eso lo llevó Jesucristo, de dominar la carne, perdón. Esa incapacidad, esa cobardía la llevó el Señor en la cruz. Gálatas 2 del 19 al 20 dice, porque yo por medio de la ley, a la ley he muerto a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que Jesucristo crucificó en la cruz fue nuestro pecado, fue nuestra debilidad, fue nuestra maldición. Todo aquello que nos impedía vivir una vida de libertad, una vida abundante. Y ya no vivo yo, sino ahora vivo Cristo en mí. Y el cuarto punto, que está en el mismo Gálatas 5:24, dice, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Yo debo vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo debo permitir que mi área espiritual gobierne completamente mi vida. ¿Por qué mi área espiritual? Hablo de mi área espiritual cuando la dependencia es de la palabra de Dios, cuando Jesucristo es el que gobierna mi vida, porque en la Biblia están todos los parámetros para que yo tenga una vida feliz, una vida abundante, una vida espectacular, vivir una vida correcta. ¿Cómo alimento mi espíritu? Con oración, palabra de Dios, congregación. Yo debo ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para ser redarguida, para ser instruida en justicia, para andar como es digno de Dios. Yo tengo que leer la Biblia para ser apercibida de aquellas cosas de las cuales no soy consciente, pero que Dios sí me hace consciente. Y yo tengo que orar para no vivir una vida llena de afanas. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones en oración, ruego y acción de gracias. Entonces yo tengo que vivir una vida en el Espíritu y una vida en el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo entró a morar en nuestro espíritu. Nosotros somos templo, casa de Dios, que eso es algo muy maravilloso y de lo cual después profundizaremos. Es algo muy divino. El Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad, es el que nos capacita, es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vivir en el Espíritu es estar consciente de que el Espíritu de Dios está dentro de mí para que yo viva una vida en el Espíritu y una vida de poder. Pero lo debo alimentar, debo vivir en santidad. Vivir, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y para ello requerimos de vivir una vida santa. Y la carne es enemiga de vivir una vida santa, pero recuerden que nosotros la dominamos en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, y alimentando nuestro espíritu con oración, palabra de Dios, porque eso nos lleva a tener conocimiento y el conocimiento nos da libertad, el conocimiento de lo que Dios tiene. Vamos a orar, pero antes quiero leerles una lista de actitudes carnales, de cosas carnales, de que cuando hablo de la carne, cuáles son las obras manifiestas de la carne, de qué vicios y qué hay. Vamos de algunas manifestaciones, se las voy a leer, usted tome nota y en el momento de orar vamos a renunciar y vamos a pedirle a Dios que la haga. Entonces miren, dentro de las manifestaciones de la carne están parte de lo que leímos en Gálatas 5, ira, celos, contiendas, que aquí también están, pero bueno, vamos a llevarla. Está la religiosidad, la incapacidad para hacer la voluntad de Dios, incapacidad para perdonar y para amar, rebeldía, perfeccionismo, esas personas que todo lo quieren, nada les satisface, ociosidad, pereza, negativismo, murmuración, duda, hipocresía, queja, crítica, obstinación, falta de dominio propio,
inseguridad, temor, irresponsabilidad, negativismo. Miren esto, comer compulsivamente, los vicios, los malos hábitos o patrones nocivos. Ahí está el cigarrillo, están las drogas, está el alcohol, está la pornografía, la fornicación, sentimientos de culpa, que por todo se culpa, complejo de inferioridad y de superioridad, ¿no? La soberbia, el deseo de poder, el amor al dinero, la autosuficiencia, la discordia, la envidia, el miedo, la angustia, el afán. Todas estas cosas son manifestaciones de la carne y nos dominan. Y entonces no podemos disfrutar de una vida abundante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a orar. Todas estas cosas son pecado. ¿Por qué pecado? Porque no son agradables a Dios. Porque todo lo que yo haga que no es agradable y que no sea de beneficio para mi vida, pues por supuesto no es agradable a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una manifestación de la carne que no es agradable a Dios. Entonces debemos reconocerla y pedirle perdón a Dios. Lo segundo es que nos vamos a despojar de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, es decir, vamos a crucificarlo, vamos a renunciar a esto. Y lo tercero es declarar que lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Recuerde que usted tiene la responsabilidad, usted domina las obras de la carne. Una vez que yo hice esto, continuando con el testimonio que inicié en los temas anteriores, yo fui libre completamente de la ira. No quiere decir que no me enoje, la Biblia contempla el enojo, pero la Biblia contempla el enojo como algo que, bueno, no me gustó, pero yo no estoy ni amargándome, ni durando brava todo el día, ni insultando o pensando lo malo. No me enojo, no me gusta, pero inmediatamente no llego a una conducta hostil, a una conducta de crítica, de juicio, a hacer sentir culpable a los demás. No, sino no me gusta, voy de buena manera y lo puedo decir. No me gustó y por qué no me gustó y cómo corregirlo. Eso me ha llevado a vivir una vida apacible, pero he aprendido a dominar la carne. He tenido que renunciar y ser consciente. Y una cosa que me ayudó con la ira, les voy a contar porque les puede servir, es que yo revisaba la situación y yo decía, ¿es necesario que yo esté tan enojada por esto? Y yo así, pues con rabia, ¿no? Pero al mismo tiempo me hacía el examen porque dije, voy a dominar mi carne. Y yo decía, ¿amerita esto que yo me enoje tanto con esta persona? Claro que no, porque yo sabía que después la tengo que perdonar. Y si voy y le digo algo peor, yo tengo que ir a pedir perdón. Entonces yo decía, ¿amerita esto que yo me enoje tanto? Y empecé a hacer algo, porque yo no sabía qué hacer con ese sentimiento que me daba, pues me enojaba. Y entonces empecé a orar por esas personas o por la circunstancia que me enojaba. Y empezaba a declarar de esas personas, sobre todo era pues con alguien que trabajaba conmigo o que trabajaba para mí, yo hacía a veces las cosas muy mal o no las hacía. Y yo decía, pero ¿amerita que me enoje tanto? A pesar de que puedo ir a decirle y puedo hacer uso de mi autoridad, pues no tenía sentido que lo hiciera de esa manera. Entonces empecé a orar por ella y empecé a decirle, Señor, yo te pido que la ayudes. Yo perdono el que no lo haya hecho, te pido que la ayudes y bueno, etcétera. Y ya después yo me acercaba y le decía, mira, no hizo esto, no hizo lo otro, esto está mal hecho, volvámoslo a hacer, corrijámoslo. Y quiero decirle que tuve una relación extraordinaria con esa persona a nivel laboral, a nivel de trabajo, y que las cosas marcharon para mí, para mi casa y para mi bienestar. Pues muy bien, porque al final del día yo estaba muy contenta, no había tenido ningún inconveniente y me di cuenta que las personas o la persona empezó a ser más productiva. Entonces ahí les dejo ese tip. Una de las cosas más espectaculares es orar frente a un vicio, frente a comer compulsivamente, al cigarrillo, a las drogas, al alcohol. Ore, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me digo, yo soy valiente y en el nombre de Jesús yo lo puedo y me voy de ese lugar. No, yo soy valiente y entro a comprarme la cerveza o a comprarme el cigarrillo. No, yo soy valiente y en el nombre de Jesús empiezo a hacer otra cosa para que eso para no alimentarlo. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan especial. Señor, te damos gracias por la obra maravillosa de Jesucristo por nosotros en la cruz, Señor.
Gracias por ser nuestro Mesías. Gracias, Señor de los cielos, porque tú te hiciste pecado por nosotros. Gracias porque tú llevaste nuestros vicios. Gracias, Señor, porque llevaste toda nuestra maldición. Gracias porque llevaste mi rudeza. Gracias porque llevaste mi desesperación. Gracias porque llevaste mis vicios, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Gracias porque llevaste todo mi pecado. Te pido perdón por mi vicio, te pido perdón por la manifestación de mi carne, te pido perdón por el pecado de mi vida, Señor de los cielos. Me arrepiento, Señor, de permitirle a mi carne que se apodere de mí. Me arrepiento de permitirle a mi carne que me gobierne. Me arrepiento, Señor de los cielos, de alimentar y satisfacer los deseos incontrolados de la carne. Señor, me arrepiento y en el nombre de Cristo Jesús te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por haberle dado rienda suelta a los vicios. Perdóname por haberle dado rienda suelta, Señor de los cielos, al actuar de manera compulsiva. Perdóname, Señor de los cielos, por no controlar, Dios de los cielos, la ira, el enojo, la maledicencia, Señor, las obscenidades. Perdóname, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, aplico tu sangre redentora, tu sangre que me justifica, tu sangre que me hace limpia, como si nunca hubiera pecado. Apliques la sangre de Cristo ahí a su necesidad. Me arrepiento de mi pecado y recibo tu perdón. Señor, también echo fuera de mi vida la culpa, Señor, y crucifico la culpa en esta tarde. Y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú me haces libre. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias por perdonar mi maldad. Gracias por limpiarme con tu sangre preciosa y hermosa. Y hoy me siento libre, perdonada, redimida, justificada para la gloria de Dios Padre. Me siento reina y sacerdote de Dios porque así tú lo has hecho conmigo. Ahora, Señor, quiero renunciar a todas aquellas obras de mi carne que me han dominado y gobernado por mucho tiempo. Señor, y acogiéndome a lo que dice tu palabra, Padre de los cielos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso en este día me despojo y renuncio al gobierno de mi carne en mi vida y crucifico y hago morir en mí, haga morir ahí ese deseo, ese mal deseo, esa influencia, ese mal hábito, esa manera obsesiva de pensar en su delgadez o en su gordura o en su vicio o en hacer venganza o en tomar venganza o en aquello que le toma, en aquello que lo domina. Hágalo morir y crucifíquelo en esta tarde. Los malos deseos, la fornicación, el adulterio, la mentira, la pornografía, la lascivia, la envidia, la murmuración, el chisme, la crítica. Nada puede enseñorearse de mí. Confiese ahora con sus labios que nada se puede enseñorear de usted. Y así lo declaro, Señor de los cielos. Todo fue destruido en la cruz. Jesucristo pagó precio de sangre por mí. Y yo declaro ahora, Señor de los cielos, que ninguna obra de la carne tiene poder y autoridad en mi vida, porque mayor es el que está en mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque he recibido el Espíritu Santo y tengo dominio propio. Hoy decido no satisfacer los deseos apasionados de mi carne. Decido pensar en las cosas del Espíritu que traen vida y paz. Renuevo mi mente y determino pensar lo malo. Lo bueno, ato todo pensamiento malo, determino pensar lo bueno, Señor, y ato y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo, Señor de los cielos, en ti y declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos, que tú me capacitas para crear el hábito de pensar en lo correcto, de pensar en esperanza. Decido obedecer a tu palabra y no confiar en mí, no confiar en mi carne, no confiar en mi autosuficiencia. Señor, no confiar en mi experiencia, Dios de los cielos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es en este poder que hoy decido dar muerte a mis malos hábitos, a los malos hábitos de mi carne y vivir en la bendición, pues en Cristo soy bendita con toda bendición espiritual. Declare eso sobre su vida en esta tarde. Estoy completa y nada me hace falta, Señor, gracias. Hoy determino andar en el Espíritu, Señor. Te pido que actives en mí el querer como el hacer tu voluntad. Determino orar más, depender más de tu palabra, Señor. Pon hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Señor, en mi vida. Determino estar consciente
Y te pido que me ayudes a ser consciente de que soy templo de tu Santo Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en mi vida, que yo debo glorificarte en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son tuyos, Señor de los cielos. Hoy declaro que soy guiada por el Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, quien allana mi camino. Hoy pongo mi mirada en las cosas de arriba, pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y te doy gracias porque tengo una nueva vida en Cristo, y me visto, Señor de los cielos, de esa nueva mujer, creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias, Señor de los cielos, por tomar nuestra vida. Muchas gracias por liberarnos de la carne. Muchas gracias porque tú nos capacitas para vivir una vida santa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaro, Padre de los cielos, que tú lo haces. Padre Santísimo, gracias, gracias. Y si no ha invitado a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. Señor, te invito a que entres en mi corazón. Hoy renuncio a vivir una vida en la carne, en mis emociones, y hoy te invito para vivir, que me ayudes a vivir, para que me capacites, para que yo tenga, Señor de los cielos, vida en el Espíritu. Hoy te invito, Señor, para que formes, para que hagas en mí la mujer que tú quieres que yo sea, el hombre que tú quieres que yo sea. Hoy declaro, Señor, que no satisfago más los deseos de mi carne, sino que empiezo a vivir una vida en el Espíritu. Te doy gracias por ser mi Señor y mi Salvador, mi Redentor y mi Mesías. Te reconozco como mi Dios y te reconozco como mi Señor. Gracias por ser mi papá, quien dirige mi vida y quien guía mis pasos por sendas de rectitud y de justicia. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias, Dios de los cielos y de la tierra. Amén.